Hemos estado viendo una breve panorámica de los acontecimientos que van a tener lugar en relación con la Iglesia y en el último día en relación con el mundo. Hemos visto cómo el mundo, antes de la venida del Señor Jesús a la tierra, va a presentar 4 grandes grupos político-militares: el Reino del Norte, el Reino del Sur, el Reino del Oriente y el Reino del Occidente, el Imperio Romano reconstruido. De este Imperio Romano reconstruido va a salir el personaje del que vamos a considerar hoy algo, que se llama el Anticristo. Y os invito a una lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 13. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Notad este tiempo, que son justamente 3 años y medio. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón, y ofrece toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto lo debemos complementar con un pasaje de la profecía de Daniel, el capítulo 7, versículo 8 y versículo 24. Profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pasamos ahora al versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. La profecía está hablándonos de lo que va a ocurrir en la última semana de Daniel. Esos 7 años finales que no se han cumplido, pero que comenzarán con la firma de un pacto entre el Anticristo e Israel. No va a empezar la tribulación porque la Iglesia sea arrebatada, sino que hay una señal profética que anuncia cuándo, en qué momento va a empezar a contarse ese tiempo de los últimos 7 días. Ahora, la Biblia presenta en ese tiempo a alguien que es realmente admirable. En Apocalipsis capítulo 13 leímos la descripción, y allí el pasaje bíblico le llama la primera bestia. Y notemos que ese personaje, que es un hombre que va a aparecer en ese tiempo, será el gobernador del imperio reconstruido, del imperio romano. De manera que notad que dice ahí el texto bíblico que la primera bestia salía del mar. Mar en profecía tiene que ver con naciones en movimiento. Por eso en Apocalipsis se dice que el mar ya no existe. No quiere decir el mar físico de hoy, sino figuradamente las naciones de la tierra que están permanentemente en movimiento. Por tanto, esa primera bestia será un gentil que sale de ese lugar, de ese centro, de esa situación descrita antes, gobernando ese gran imperio que va a aparecer. Las características de este gobernante futuro están muy detalladas en la Biblia. No tenemos hoy tiempo para entrar en cada una de ellas, pero notemos algunas de las que
a las que la Biblia se refiere. Nos dice primeramente que aparece en el tiempo final de la historia de Israel. La historia de Israel va a tener una semana anunciada por la profecía, la última semana, en donde terminará el trayecto, el tránsito de la historia temporal de Israel hoy, y va a comenzar una experiencia nueva en relación con el reino que Cristo va a establecer aquí en la tierra. No va a comenzar, no va a aparecer el anticristo hasta que comience el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, como todos vosotros sabéis. Día del Señor es el día de la ira, el día de la tribulación. El apóstol Pablo, escribiendo la carta segunda a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 2 al 4, hace alusión a este día del Señor y a ese acontecimiento, y le dice a los tesalonicenses: no estáis en el día de la ira, porque no va a empezar hasta que aparezca el hombre de pecado, el hijo de destrucción, y se produzca la apostasía, es decir, la salida de la fe. Sé que hay eruditos muy importantes, de mucho conocimiento bíblico, que consideran que esa apostasía tiene que ver con el traslado, salida de la iglesia. Pudiera ser, pero prefiero entenderlo mejor como se entiende apostasía en toda la Biblia, que es el apartarse de la verdad de Dios, de las normas de Dios, alejarse de la enseñanza de Dios. Ahora, hay algo muy importante en la Escritura, carta segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice que el anticristo no puede estar, no puede aparecer, no puede gobernar en este tiempo, porque hay algo que impide el acceso de él al reino que tiene programado. Notad algo, por favor. En el principio de todo, en las primeras consideraciones, hablé acerca del propósito, del proyecto diabólico de tener un trono junto al trono de Dios. De pronto ese deseo de Satanás se interrumpe porque Dios descubre el pecado en él, lo expulsa de su presencia, viene a la tierra donde hay un reino y hay un trono gobernado por el hombre a quien Dios había delegado autoridad. Este trono es entregado a Satanás, el gobierno, el control de los reinos de la tierra. Dice Satanás a Cristo: a mí me fueron entregados. Ahora, durante la historia, Satanás ha querido colocar un hombre en el trono aquí en la tierra para que él cumpliese el propósito impío de que la gente deje de adorar a Dios y adore al hombre, y por tanto lo adora a él que está detrás de ese hombre. Nos dice el texto bíblico que hay algo que lo impide. Nada puede impedir los planes de Satanás a no ser la acción del Espíritu Santo. El apóstol dice que mientras el Espíritu de Dios, refiriéndose figuradamente ahí en esa carta a los tesalonicenses, mientras no sea quitado de en medio. Ahora bien, quiero que notéis algo. El Espíritu Santo no va a ser llevado al cielo con la iglesia y dejar de actuar en la tierra. El Espíritu Santo, como Dios, es omnipresente. El Espíritu Santo va a estar aquí en la tierra, lo veremos un poco más adelante en otra de las consideraciones. Va a estar aquí en la tierra porque durante el tiempo de la tribulación habrá una enorme salvación de personas que responden al mensaje del Evangelio por el testimonio de los que Dios envía para predicarlo entonces. Por tanto, lo que dice el texto bíblico es que ese camino cuyo paso está cortado hoy por la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se hará a un lado en el ejercicio del impedimento y Satanás podrá acceder a su proyecto diabólico aquí en la tierra, colocando al anticristo para gobernar las naciones. Ahora, este hombre que va a aparecer en el futuro y que está controlado y gobernado por Satanás, conducido por Satanás, va a ser el gobernante gentil que surgirá del entorno del Imperio Romano, por cuanto va a ser un hombre que desciende de aquel que gobernando en Israel permitió la muerte del Señor. Daniel capítulo 9 y versículo 26. Leo ahí el texto bíblico.
Daniel 9:26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahora notad esto. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está refiriéndose al Imperio Romano. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora notad. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda. Por tanto, es la cabeza del imperio gentil. Es la cabeza final del dominio gentil aquí sobre la tierra. Y su influencia va a ser una influencia mundial. Va a alcanzar ese rango de señorío, de poderío, de autoridad, no por guerra, sino por convicción. Me dice la Biblia que en ese reino compuesto por 10 reyes, ojo con esto también, no se trata de 10 naciones, se trata de 10 reyes. Lo dice con toda claridad la profecía de Daniel en el capítulo 9, en el capítulo 7, dispensadme, capítulo 7 de Daniel, versículo 24, leo estas palabras. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Por tanto, hay 10 áreas de poder, 10 áreas de gobierno. Y de esas 10 áreas de gobierno, 3 entregarán su autoridad al anticristo y él vendrá a ser, permitidme decirlo con palabras del contexto actual, el dictador del futuro. Ahora, este anticristo será un hombre enormemente capaz y va a presentarse como la solución de los problemas del mundo y ofreciendo la paz a Israel. Cuando voy a la Biblia, el anticristo se califica con distintos títulos que tengo anotados aquí en mis notas. En primer lugar, se le llama el anticristo y ese nombre aparece solo en los escritos de Juan. Se le llama el devastador en Isaías 16:4, el cuerno pequeño, Daniel 7:8, el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, el hombre despreciable, Daniel 11:21, el rey voluntarioso, el pastor inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la primera bestia. Títulos todos que se refieren en la Biblia al anticristo. Ahora leíamos algo interesante. Hablaba el texto bíblico de un hombre que llega al poder mediante la actividad satánica. Se enseña que tiene una herida mortal. Mirad el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Dice así, Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿realmente el anticristo es un personaje que resucitó de los muertos? La respuesta bíblica es que es muy difícil que sea así, porque solamente Dios puede resucitar a los muertos y el entorno del control del anticristo está siendo ejercido por Satanás. Hay otra interpretación, para mí la más favorable en el contexto bíblico, y es que no se trata de una persona, sino de un reino, de un imperio. Este imperio que aparentemente está muerto, ocurre en el día de hoy, será recuperado, volverá a la vida, simbólicamente hablando, y es precisamente en ese reino donde Satanás va a colocar al anticristo y él va a ejercer su autoridad. El anticristo, gobernando aquí en la tierra. El anticristo va a exigir una adoración idolátrica para él mismo. Me voy a Apocalipsis en el capítulo 17 y en el versículo 3 y leo estas palabras. Habla de la religión que va a actuar, por lo menos en la primera parte del reinado del anticristo. Dice, hablando de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Luego el anticristo comienza su andadura con una religión.
Algunos piensan que es un cristianismo caído, otro un sincretismo. No importa lo que sea. No trates de colocar la gran ramera con algo que existe en el tiempo de hoy. Es algo que viene en el futuro. Y esa gran ramera está montada sobre la bestia durante un tiempo, hasta que finalmente sirve o es obstáculo al programa del anticristo, al programa de la bestia, y también esa religión va a ser sacada de en medio. Y cuando esa religión sea quitada de en medio, el anticristo se asentará en el trono, en el lugar santo de Dios, para hacerse adorar por Dios. Y vienen las preguntas. ¿Quiere decir entonces que el templo de Israel va a ser reconstruido? Dudo mucho eso. Como tal tenemos en mente, como el templo en donde hay sacerdotes, donde hay sacrificios, donde está el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio, etcétera, 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 etcétera. El templo venidero va a ser construido por el Mesías. No hace mucho tiempo leía un artículo de un gran rabino que le preguntaba: ¿van a reconstruir ustedes el templo de Israel? La respuesta fue muy interesante. En primer lugar, él dice: sería un grave problema, porque habría que derribar la mezquita que está en el sitio que ocupaba el templo, y eso sería imposible, sería una guerra. Aunque Dios puede hacerlo, dijo él. En segundo lugar, porque no tenemos documentos del sacerdocio. Nadie puede aportar el documento de que viene de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal. En tercer lugar, porque el templo venidero lo edificará, lo construirá el Mesías. No dudo que pueda haber un gran edificio, una construcción, no importa lo que, un lugar en donde Israel esté adorando a Dios en el tiempo del anticristo. No tiene nada que ver. Pero en el lugar que corresponde a Dios, eso sí que es importante, Él se coloca para gobernar. Nos queda delante la segunda bestia, pero prefiero dejarlo ya para la lección siguiente, donde hablaremos de eso y hablaremos de cómo funcionará en la tierra la Trinidad impía. Ahora bien, lo que yo quiero recomendar a todos mis amados hermanos que están viendo este programa, que no estén buscando el anticristo en cada momento. Ahí en mi biblioteca tengo un montón de libros escritos para hablar del anticristo. Tengo colección de artículos de revistas en donde se dice: el anticristo puede ser esto. ¿Cómo descubren ellos el anticristo? Bueno, porque simbólicamente, proféticamente, da idea de alguien que está oponiéndose al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que se opone a la religión verdadera, pero pasaron todos los que se han marcado como anticristos, murieron y ninguno de ellos fue. Satanás no necesita tener hoy ya un anticristo. Él tomará el hombre que quiera, se posesionará de él, lo colocará en el lugar de honor, le dará todo su poder, porque él tiene poder sobre los reinos de la tierra, y conducirá esa historia impía durante un tiempo breve para hacer el propósito suyo, que es contrario al propósito de Dios. Ahora notad esto: un gentil que sale del entorno del imperio romano reconstruido. Un gentil que sale del círculo de naciones del mundo llamado occidental. Un gentil que sale de nuestro entorno, sale del mar de las naciones y es tomado por Satanás. A él le concede el poder que tiene y lo sitúa sobre lo que Satanás está situado hoy: los reinos del mundo y su gloria. Nadie puede cambiar el propósito de Satanás con su esfuerzo personal. Nadie puede hablar de una transformación del mundo como resultado de la proclamación del Evangelio. No todos los hombres van a ser convertidos.
y este que se levanta del mundo del futuro, a quien Satanás toma y da su autoridad y su gloria, gobernará en el mundo en representación de Satanás, iniciando un programa de 7 años de verdadera oposición contra Dios. Mientras tanto, yo tengo que irme al Salmo 2 y entender que Dios ha determinado un resultado final para la historia de la humanidad que no tiene nada que ver con ese programa que Satanás levanta. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Levanto hoy mis ojos al cielo. Miro al crucificado Señor que está entronizado en la majestad de las alturas y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y este Rey de Reyes y Señor de Señores establecerá un reino perpetuo, definitivo y eterno, en contra de la voluntad de Satanás y en contra de la voluntad del hombre. Debemos reflexionar bien sobre este asunto y ver que se avecina para el mundo un tiempo de crisis, de conmoción, de dificultades, de problemas, un tiempo de sinsabores, un tiempo de ira, un tiempo de angustia, en donde este personaje, la primera bestia, gobernará bajo la influencia de Satanás sobre las naciones de la tierra, con una religión falsa. Notaremos Dios mediante en la próxima entrega de este estudio lo que tiene que ver con la adoración idolátrica y el funcionamiento de eso que yo llamo Trinidad impía: el dragón en oposición al Padre, el anticristo en oposición al Hijo y el falso profeta en oposición al Espíritu Santo. Durante todo ese tiempo, el hombre irá degenerando en cuanto a Dios, irá abandonando lo poco que él podía estar pensando en Dios para centrar su atención en el hombre. Quiero deciros que la gran carta magna de ese imperio es precisamente hombre. Y lo veremos, si el Señor lo permite, cuando estudiemos algo acerca de la segunda bestia. Por tanto, mientras tanto, podemos alabar a Dios y bendecir su nombre, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El anticristo pretende gobernar en el nombre de Dios, del Dios impío, del Dios de este mundo, que es príncipe de este mundo, que es Satanás, y tiene este anticristo las características de un blasfemo, porque asume el culto idolátrico. Permíteme concluir con un versículo de la profecía de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo y tiempos, año y años y medio año. Es decir, un año, tiempo, tiempos, 2 años más 1, 3, y medio tiempo, 3 años y medio. Y notad que es precisamente en la mitad de esa semana final en donde se romperá el pacto establecido con el Israel apóstata, prohibirá el culto, quebrantará el sistema religioso de entonces, y el anticristo será adorado por los hombres en lugar de Dios. Ahora, ¿y qué para mí hoy? Yo tengo que levantar los ojos al cielo y decir: gracias, Señor, porque la historia de la humanidad ha sido escrita por ti. Porque tú conduces toda esa historia de los hombres al propósito celestial divino. Porque tú, Señor, concluirás con tu programa, con tu proyecto y con tu rey, colocado en el reino, aquí en la tierra, y gobernando para siempre jamás, en cielos nuevos y en tierra nueva. Que el Dios de la gloria
llene nuestras vidas y nuestros corazones desde ahora en adelante.